Entonces, pertenecen a este, pero no pertenecen a este otro. Entonces, esto es una forma de expresar operaciones entre conjuntos, en realidad, pero sin usar ni la unión ni la intersección. Es como otra operación que hay, que es cuando yo resto conjuntos. La verdad que esto que estoy haciendo acá es restar conjuntos. O sea, es como que el conjunto A fuera este, del menos 3 al 5, y el conjunto B fuera del menos 1 al 7. Ya, lo que yo estoy haciendo en el fondo, en este caso, es restar A menos B. Estos son los elementos que están en el A, pero no están en el B. ¿Ya? ¿Y cómo hago esta operación? ¿Cómo resto A con B? Lo que hago es graficar, lo mejor es graficar el A, que sería del menos 3 al 5, graficar el A, que es del menos 3 al 5. Entonces me dicen los números que están en este conjunto, en el A, pero no están en el B. ¿Y cuáles serían el B? Del menos 1 al 7, incluido el 1. No incluido el 7, ¿verdad? Ya, entonces, como es una resta, yo lo que estoy haciendo es que al conjunto negro yo le saco todo lo del rojo. O sea, al sacarlo solamente queda esta parte, la que es negra sin rojo. Entonces la solución al final es del menos 3 al 1, pero sin incluir al menos 1, pero sin incluir el menos 1 porque el menos 1 era parte del conjunto rojo, era parte del B, y yo extraje ese, saqué eso. O sea, no los elementos no pertenecen al conjunto B. Entonces solamente queda ese intervalo. Ya, eso es importante esto de acá porque es como otra forma de operación entre conjuntos numéricos, entre intervalos numéricos. Que no es ni la suma ni o sea, no es ni la unión ni la intersección, sino que es la sustracción o la resta. ¿Ya? Entonces restamos de un conjunto, restamos otro. ¿Sí? ¿Se comprende los que tuvieron ahí problemas? Quizás se equivocaron en el paréntesis cerrado, pero era eso. ¿Mm? Sí, ya ve. Vamos a seguir con el otro. Next. Que también 2 minutos. Ay, ya qué rápido, esto ni siquiera usemos los 2 minutos. Ya, pero hay algunos errores, así que lo vamos a revisar de todas maneras. Eh, Dejar de compartir. Ya. Ya, entonces en este de acá tenemos lo siguiente. Que son todos los números que están en menos 2,3,
en ese intervalo y que están a una distancia, ¿verdad?, mayor que 1 de 0. Ya, a ver, esto era una intersección de conjuntos, ya, ese ahí marca la intersección. Entonces, acá hay dos conjuntos, este es uno y el otro es este, que es el conjunto de los números que están a una distancia mayor que 1 de 0. Ya, ¿cuál es este conjunto de acá? Lo vamos a ver gráficamente para que se vea mejor. Gráficamente sería, tenemos el 0 y todos los elementos que están a una distancia mayor que 1. Entonces sería del menos 1 para acá, sin incluir el 1, y del 1 para acá, sin incluir el 1. Ya. Estos conjuntos que están definidos por distancias son típicos. Hay que dominar esta parte. Entonces, un conjunto que está a una distancia mayor que 1 de 0 sería este de acá, ¿verdad? Si yo dijera menor que 1 de 0, sería esta parte. Estas zonas están todas a una distancia menor que 1 de 0. Y bueno, y lo otro es que si yo digo mayor o igual que 1 o menor o igual que 1, y ahí estarían tomando los círculos. Bueno, y como intersección, lo que yo debo hacer es, la mejor forma es graficar todo en el mismo gráfico y ver ahí dónde se intersectan los conjuntos, o sea, dónde se traslapan los dibujos. O sea, yo creo que es la forma más confiable de hacer esto. Entonces, el conjunto, ¿verdad?, de los números que están a una distancia mayor que 1 de 0 son esos, ¿cierto? Porque, de nuevo, porque esta distancia de acá es 1, 1 y 1, y el menos 2,3 sería del menos 2 al 3, incluyendo menos 2 y 3. Entonces ahí me doy cuenta que la zona de traslape o la intersección es esta parte, o sea, del menos 2 al menos 1, esta parte de acá, unión del 1 al 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí repasamos el asunto de distancia respecto del 0. ¿Ya? Distancia mayor es así, distancia menor sería hacia adentro, los que están más cerca del 0. Bien, ahí ojo con ese tipo de cosas. ¿Ya? Vamos a continuar. Hasta acá, ¿verdad? Next. También 2 minutos de sistema. Ese.
Ya, bien. Contestaron. Ya acabo respuestas más variadas. Bueno, también el tema del tiempo acá, pero igual era para hacerlo en 2 minutos porque si uno sabía lo que había que hacer, se formaban dos ecuaciones rápidas. Mm, Vamos a revisar, porque acá fue mitad y mitad. O sea, bueno, no la vamos a revisar, pero esta vamos a ponerle más énfasis. Pero yo creo que como que acá hay mucho tema de y quizás faltó un poco de tiempo. O sea, el sistema yo lo grabaría para 3 minutos si fuera posible, pero es que son 2 o 4, entonces la idea no es tener 4 minutos para una pregunta que no es tan difícil. Ya, entonces teníamos el siguiente sistema, 3x, 3x más 5y igual a 1. Y 2ax menos bi igual a 8. Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones para que el sistema tenga infinitas soluciones? ¿Sí? Sistema infinitas soluciones. Ya, como igual hubo hartas malas, voy a hacer un mini resumen, pero corto, de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando yo tenía un sistema así de esta forma, igual C1 y A2X más B2Y igual C2, dado ese sistema, yo puedo saber rápidamente cuándo tiene infinitas soluciones, cuándo no tiene solución y cuándo tiene solución única. ¿Ya? Y viendo la división entre los coeficientes que multiplican al X y el C. Ojo que el coeficiente también incluye el signo. O sea, por ejemplo, acá como es menos B, ese coeficiente es menos B. Y acá incluye el signo. Eso me refiero. Entonces, lo que ustedes vendrán tenían que saber es que el sistema tenía infinitas soluciones. ¿No? Tiene infinitas soluciones si, ¿verdad? La división entre los coeficientes siempre da la misma. Siempre da el mismo resultado. Ahí, con eso, tenemos infinitas soluciones. Sin solución, era el caso donde la división de los coeficientes del X eran igual a la división de los coeficientes del Y, o sea, la igual B, pero era distinto de la división del coeficiente que queda independiente de X y Y, que es ese. Ahí teníamos sin solución. Y solución única, ¿verdad? Era cuando solamente teníamos que revisar la comparación entre coeficientes de X y Y ver que fueran distintos. O sea, si son distintos, división de coeficientes de X con división de coeficientes de Y, tenemos solución única. Bueno, y acá, como preguntaban infinitas soluciones, había que usar esta. Entonces quedaba 3, lo que tenía que cumplirse era que 3 partido por 2A fuera igual a 5 partido por menos B. O sea, ahí está el signo, ¿verdad? Del B, había que considerarlo. Y eso tiene que ser igual a un octavo. Ya, y acá hay una ecuación que tiene 3 partes, pero de esa ecuación yo podía usar cualquiera de las partes para llegar a la solución. Por ejemplo, si ocupo estas dos, me queda que, si ocupo estas dos primero, me queda que 5 partido por menos b tiene que ser igual a un octavo. Y de ahí, ¿verdad? Multiplicando cruzado, bueno, me sale que menos b, multiplicando cruzado, es igual a 40, o sea, b es igual a menos 40. Entonces ahí rápidamente calculo el b. Y por otro lado, ¿de dónde calculo el a? Bueno, ya sabiendo el b, puedo formar esta con esta. O también podría usar esto con esto. Bueno, voy a usar las dos primeras. Entonces, como ya sé el b, puedo hacer la siguiente ecuación, que 3 partido por 2a es igual a 5 partido por menos b, que es 40. ¿Verdad? Menos b, como b menos 40, ¿sí? Entonces, acá queda que, multiplicando cruzado, que 10a es 120, o sea que la a es 12. Bueno, me preguntan a menos b, que sería a menos b, que es 12, menos 40, o sea, 52. ¿Verdad? 12 más 40. Por eso era eso. Entonces acá recordar, ¿verdad? Estas propiedades.
y aquí eran dos ecuaciones que se formaban, ¿ya? Entonces la verdad es que en 2 minutos se podía hacer perfectamente, porque la idea era que ustedes leyeran esto y hicieran al tiro esto, así de inmediato. Hicieran esto de inmediato y ahí dos ecuaciones y lo resolvían. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿No hay duda? Parece que no. Ya, o sea, yo le doy el espacio ahí para preguntar, pero creo que fuimos bien detallados. ¿O no? ¿O sea, habían dudas? ¿No? No. Ya, entonces sigamos ahí con la siguiente. Ya, next. Eh, la siguiente también 2 minutos. Este estaba en el taller pasado, ya, pero no alcancé a corregir. La 4, 2 minutos. Y aquí también hubo algunas omitidas. Claro, el tiempo quizás quedaba un poco corto, porque igual uno podía detenerse a pensar qué había que hacer. Eh, sí, se podía hacer en 2 minutos, pero había que rápidamente tomar una decisión y hacer. Pero la verdad es que igual es un problema que es bastante metódico. La vamos a resolver. Borrar todos los dibujos. Ya, ¿por qué? Porque este tipo de ejercicio eh, es un sistema de ecuaciones que yo pido y claro, acá no se van a poder hacerlo por sustitución. Entonces, tiene como la típica forma de esos que se hacen por reducción. Entonces, como que ya uno se decide partir o por hacerlo por reducción. Entonces, el tema era cómo lo reduzco. ¿Mm? Igual a 1 y bx más ahí igual a 0. Entonces yo cuando tengo que reducir un sistema, o sea, aplicar reducción, tengo que igualar uno de los coeficientes. En este caso, como me piden y, lo mejor es igualar el x. ¿Ya? Igualar el x. Bueno, y según el método que ocupe, a veces lo que hago es igualar con el mismo signo, o a veces igualo con el signo contrario. O sea, quedan con el mismo valor absoluto los coeficientes. Pero yo prefiero hacerlo así, como directamente igualar los coeficientes del x, pero que queden con el signo contrario. ¿Ya? Entonces, siempre hay que igualar al mínimo común múltiplo entre los coeficientes. Entonces, uno iguala, ¿verdad? Iguala a mínimo común múltiplo entre a y b, que sería ab, ¿verdad? O sea, yo tengo que, para poder igualar el coeficiente de x, debo igualarlo a b. Pero como dije, voy a
voy a hacer esto de que me queden con signo contrario. Entonces voy a multiplicar esta por b para que me quede b, pero esta lo voy a multiplicar por menos a, para que me quede menos ab. Y así después sumar los sistemas y no restarlos. Pero igual yo podría dejarlos con el mismo signo, pero después hay que restarlo. Entonces no es mucha la diferencia. Bueno, al hacer eso, ¿verdad? Me queda AB, el primero me queda ABX más B cuadrado Y es igual a B. Eso me queda el primero. Vamos a poner acá 1 y 2. Y el segundo me queda menos ABX menos A cuadrado Y igual a 0, porque ya por el 0 es 0. Y ahora sí, como tengo igual, lo sumo y me queda acá, ¿verdad? Bueno, b cuadrado y menos a cuadrado y igual a b, o sea, y acá tengo que despejar y. Entonces acá ocupo esto de factorizar, como cuando uno despeja en una ecuación, ¿verdad? Factorizo por y al final me queda y es igual a b partido por b cuadrado menos a cuadrado. Bueno, quizá hay algunos que esta la dejaron negativa, la de arriba. Si dejaron la de arriba negativa, al sumarlas, iban a llegar a esto, y es igual a menos b partido por a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, si llegaron a eso, para llegar a la alternativa había que amplificar por menos 1, o sea, multiplicar por menos 1 arriba y abajo, y ahí iban a llegar a la alternativa. ¿Ya? Por si alguien hizo eso, o sea, si alguien llegó a esto, como no estaba en la alternativa, podían hacer esto, amplificar por menos 1, y ahí sí les iba a dar. Entonces, era como metódico por esos 2 minutos, pero tampoco era tan fácil. ¿Sí, de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Bueno, esto sí que se los voy a subir ahora, porque va a quedar grabado todo, si alguien lo quiere repasar, y si quedan preguntas pendientes las voy a hacer de inmediato. ¿Ya? Pero la de la semana pasada al menos subí la pauta. Voy a tratar de subir los videos de las más difíciles. Ya, next. Bien. Esta, la siguiente, pregunta 5, también 2 minutos. Ejercer con 2 minutos. Ya, un sistema que no hay que plantearlo, pero hay que saber qué ecuaciones son. 2 minutos. O sea, hay que plantearlo, pero no hay que resolverlo. Pero pollo. Ya bien, aquí casi todo bien. Bueno, este es uno de esos sistemas, ¿ya? Es como en la PSU que, bueno, en la prueba de transición ahora, que, que a veces no les piden resolver el sistema, sino solamente les ponen cuál es. Cuál es. Entonces tienen que saber plantearlo y comparar. O ver las alternativas y ver cuál tiene sentido con el planteamiento. Entonces, en este caso,
Claro, lo vamos a hacer. Ya. Entonces, este es el típico, la típica ecuación donde que hay como una transferencia. Que han hecho algunos, yo creo que en talleres. Hay una transferencia. Entonces, cuando Diana le pasa una lámina a Fernando, Diana se queda con una menos y Fernando con una más. Entonces, esa sería como la clave del ejercicio. Entonces, primero dice, Fernando dice, si tú me dieras una de tus láminas, tendríamos la misma cantidad. No, Diana le dice a Fernando. O sea, Diana le dice a Fernando que si Fernando le da una de las láminas a Diana, van a tener la misma cantidad. Entonces, ¿cómo hacemos la primera? Que si Diana recibe una lámina de Fernando, ¿verdad? A ver, voy a... Ay, que me falta un poco de pantalla. Entonces, si Diana recibiera una lámina más, tendría la misma cantidad que Fernando. Pero Fernando, ¿qué es lo que ocurre? Que si da una lámina a Diana, él se queda con una lámina menos. Entonces, esta sería la primera ecuación. ¿Mm? Y dice Fernando, pero si tú me dieras una de las tuyas, yo tendría el doble que tú. Entonces, si Diana le da una a Fernando, Fernando va a quedar con F más 1, va a quedar con una lámina más. Y Diana va a quedar con una lámina menos. Pero en esta situación, Fernando dice, yo tendría el doble que las que tienes tú. Entonces, se forma esa ecuación. Fernando, con una lámina más, va a quedar con el doble de lo que Diana tendría con una lámina menos. Y acá está la otra expresada, ¿verdad? Que si Fernando le da una a Diana, van a quedar con la misma cantidad. ¿Mm? Que Diana queda con una más y Fernando con una menos. Bueno, y esa era la B. Nomás que parece que estaba escrita al revés. O sea, esto a la izquierda, esto a la derecha, esto a la izquierda, esto a la derecha. Entonces sí, es medio confuso la verdad porque todas se parecen harto, entonces, salvo que no había ninguna igual, ¿no? No porque de repente te pierdo dos iguales, no. Eran todas distintas, ya entonces era la A no era, no, nada que ver. Ya, eso era, ¿bien? Entonces sigamos. Bueno, claro, era medio confuso por el sentido también que todas las alternativas se parecían. Entonces también quizá alguno lo hizo bien, pero después marcó la alternativa incorrecta porque leyó mal, ¿no? Ya, sigamos. Y esta es la última de 2 minutos, parece la 6. Next. Ah, no, este es de 4 minutos. Sí. 4 minutos para las 6. Voy a buscar un vaso de agua mientras la hace.
Ya, la verdad que este era bien difícil. Era difícil sacarlo en el tiempo, así que súper bien para los que lo lograron hacer. Eh, de hecho, creo que como el de los de la guía quizá era el más difícil. Por lo menos dentro de, por lo largo que era para sacarlo en el tiempo que había que sacar. Ya. Lo vamos a hacer como bien detallado el procedimiento. Bueno, por lo menos como lo hice yo, quizá que lo hice de una forma distinta, pero el tema acá es que manejarse con el tema de los porcentajes. Entonces dice, ya, ¿cómo lo podemos plantear? A ver, que hay hombres y mujeres, ¿sí? Entonces tenemos las mujeres X y los hombres exceden a las mujeres en 50%. Yo voy a dar todo en porcentajes como de denominador 100 para que quede más claro. Pero los hombres que excedan a las mujeres en 50% significa que esto, que son las mujeres más del 50% de las mujeres, o sea, eso. ¿Mm? Entonces, estos serían mujeres, estos serían hombres, y dice, si las mujeres aumentan en un 5%, entonces hay una situación hipotética donde las mujeres pasan a ser X más el 5% de X, que sería el 105% de X. Entonces ustedes pueden escribir de inmediato que el aumento porcentual en 5% quedan así las mujeres. Ya. Entonces la pregunta es, si eso ocurre, ¿en cuánto deben aumentar los hombres para que el total sea, aumente en un 20%? Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el total? El total original, en este caso, era X más 150 partido por 100 de X. Ese era el total original, que era esto 100 partido por 100, o sea, era 250 partido por 100 por X. Ese era el total original. Entonces, la ecuación quedaría. Eh, las mujeres ahora, que son el 105% de los originales, más los hombres de ahora, ¿ya? O sea, los hombres de la situación hipotética que van a aumentar en un cierto porcentaje. Entonces, eso yo lo puedo poner así, como una fracción de aumento por los que habían acá. Entonces, esto de acá, que son las mujeres en la situación hipotética, más los hombres en la situación hipotética, ¿verdad? En que aumentan todos, eso de aquí va a haber un aumento del 20% respecto a esto. O sea, va a ser el 120% de eso. La verdad, acá estoy trabajando con denominador 100, podría haber trabajado esto con fracciones más simplificadas, porque acá igual me está saliendo más largo. Ya, este F que está acá no, me va a dar el porcentaje de aumento. ¿Mm? Entonces, de nuevo, las mujeres en la situación hipotética, los hombres en la situación hipotética aumentados, donde F me va a decir cuánto aumentaron, son iguales al 120% del total original. Ya, yo sé que es medio complicado el problema, ¿sí? Pero bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? A ver, podemos multiplicar, por ejemplo, por 100. ¿Para qué? Para eliminar este 100 de acá, este 100 de acá y uno de los 100 de acá. Acá podría simplificar este 100 con ese 0, o sea, por 10 acá y por 10 acá. Entonces al final voy a llegar a algo así, como que, podría simplificar por X también. La verdad, para 4 minutos haciéndolo así uno se iba a morir harto, pero bueno. Debería practicar también el tema de aumentos porcentuales. Y que ustedes vieran, aumento de 5% significa que queda el 105 partido por 100 de X. Aumento del 20% significa que lo tengo que multiplicar por 120 partido por 100. Y esa fracción representa el aumento porcentual de los hombres. Bueno, entonces acá quedaría así, esto queda F por 150, y esto de acá queda 12 por 25. Entonces al final, según esto, el F sería
12 por 25 menos 105 partido por 150. O sea, el F y 12 por 25, ya esto era complicado la verdad, era 300, 300 menos 105 partido por 150, que eso es 195 partido por 150, y que esto al simplificarlo, bueno, la verdad es que era como bien complicado. Si esto al simplificarlo por 5 da 39 treintavos, y que al final eso es 13 décimos, o que es 130 cienavos. Ya, pero la idea era más ver cómo se hacía, quizá hasta dónde cada uno llegó. Entonces, como esa fracción es 130 cienavos, quiere decir que tuve que aumentar los hombres en un 30%. ¿Mm? O sea, los hombres al aumentarlo en un 30% es equivalente a multiplicarlos por 130 cienavos. Entonces ese es el aumento de los hombres, 30%. Quizá había otra forma más corta de hacerlo, ¿eh? Pero bueno, lo hice así, 4 minutos era medio corto. ¿Alguien lo hizo de otra forma más corta? ¿De los que la tuvieron buena? ¿O fue por intuición? ¿O cómo fue? ¿Sí? Profe, es que yo lo hice por razones, pero no me dio el resultado, no me dio 30, Ah, ya me trató dio de hacerlo 27, por razones. Ya. me dio 27,5. Ah, lo otro es que igual acá yo ocupé como números pues, con denominador 100. Quizás si hubiera el tiro, por ejemplo, acá, si los hombres son el 50% mayor que las mujeres, podría haber puesto medio de las mujeres. Yo he trabajado con números más chicos, acá trabaja igual con números grandes, pero por el sentido de practicar esto, ya del tema del aumento porcentual, que aumento porcentual del total es equivalente a multiplicar por 120 partido por 100. Acá aumento porcentual en 5% es equivalente a multiplicar por 105 partido por 100. Y para determinar el aumento porcentual de estos hombres, tenía que era la pregunta, eso lo daba como una incógnita, le ponía F. Y al final llegaba a que ese F era 130 partido por 100, y eso quería decir que estos hombres aumentaron en un 30% de sí mismos. Entonces, un poco quería como practicar todo este razonamiento de aumentos porcentuales. ¿Sí está claro, no? Igual, sí. Aunque era raro, pero igual, ¿no? Ya, estamos de acuerdo. Ya, entonces vamos a seguir. Eh, Quizás que el de otra forma me puede decir, pues, o lo vemos al final, no sé. Porque la verdad es que a todos les salió la pregunta. 8 de... No, no es poco. Ya, entonces vamos a seguir. Bueno, esa era de las largas y era la más larga. Ya. Siguiente también, 4 minutos, pregunta 7.
Esto es 100%. Ya. Sí, súper bien. Bien. Bueno, igual vamos a ver un detalle solamente de cómo se podría hacer, pero bien, bien corto, que es lo siguiente, que claro, es que el enunciado, a ver, dos cosas acá. Primero, que yo podría haber trabajado de dos formas. Como yo tenía este triángulo, ¿verdad? Dividido en 8 partes, y tenía 3 sombreadas, yo podría haberlo trabajado de dos formas. Una forma era que los alumnos dicen, ya, el total es 1, lo sombreado es 3 octavos, y trabajan con estos números, ¿ya? Pero también yo podría trabajar con la unidad triángulos. Entonces podría haber dicho que el total era 8 y lo sombreado era 3. ¿Ya? También podría haberlo trabajado así perfectamente. ¿Mm? Y ahí calcular, ¿verdad?, qué porcentaje es 3 respecto de 8 para sacar la primera, que era el 37,5%. O haberme dado cuenta también que 3 quintos de los sombreados, 3 quintos de los sombreados, que es 3 quintos de 5, o sea, 3 quintos de los no sombreados es igual a los sombreados, ¿verdad? 3 quintos de 5 es lo mismo que 3. ¿Ya? Pero quizás la más confusa era esto, que era, decía, un tercio menos de los sombreados. Claro, la palabra, esa frase, un tercio menos de los sombreados, significaba los sombreados menos un tercio de los sombreados. ¿Ya? Eso significaba esa frase. ¿Ya? Claro, es que la alternativa, como no estaba la opción 1, 2 y 3, o sea, no estaba la opción 1, 2 y 3, ustedes al tiro ponían, o sea, perdón, no estaba la opción 1 y 2, entonces incluía la 3 igual porque la 1 y 2 ya sabían que era cierta. Bueno, y verdad, eso significa un tercio menos de los sombreados menos un tercio de los sombreados. Si yo trabajo con números sería 3 menos un tercio de 3, que es 3 menos 1, que es 2. Entonces un tercio menos un tercio de los sombreados son dos triángulos. Y claro, y dos triángulos son el 25% del rectángulo, que es un cuarto del rectángulo. Por eso era correcto. Bueno, ahí quería hacer un poco énfasis en que podían trabajarlo así o así, y qué significaba esta frase. Por si alguien tenía duda ahí por cómo estaba la alternativa. Y quizás ni trataron de resolver eso. Ya. Ujú. La otra, 4 minutos también, pregunta 8. Ahí está. Ujú.
Ya, bueno, aquí también bastante bien. Bueno, este ejercicio era para repasar lo que es rectas numéricas y distancia en rectas numéricas, también números periódicos. Entonces, vamos a ir. Ya. Bueno, esto es de un modelo del 2015, creo, o del 2016, que es cuando la PSU empezó a ser más difícil. O sea, hubo como un momento que subió el nivel de dificultad. Si uno hace como ensayos antiguos, se va a dar cuenta que como a partir del 2016 era otro nivel de dificultad. Bueno, esta es una variación de una pregunta. La pregunta, de hecho, el del modelo era un poco más difícil que pero al final, pero tenía como la misma lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo acá 0,3, 0,3 periódico, y tengo acá P, ¿verdad? Y ABC. Entonces me dicen que BC, claro, aquí no dice escala, dicen que AB es un tercio de BC. Entonces, BC y AB se refieren a distancia, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que de acá ustedes deducen, ¿verdad?, que el trazo BC mide el triple de lo que mide el trazo AB, por ejemplo. Ya. Entonces, si yo quiero saber P, ¿qué necesito saber? Necesito conocer esta distancia, ¿verdad? Necesito conocer esa distancia. ¿Por qué? Porque si yo sé esa distancia, el P, ¿cómo se calcula? Como, esto tienen que saberlo sobre todo para el ensayo, tienen que saber que, bueno, en el ensayo va a haber algo más de distancia más que de calcular la posición en la recta numérica. Pero si yo quiero saber el valor de P, debo al que está acá, ese número, el 0,3 periódico, sumarle esta distancia. Así encuentro P. ¿Ya? Esto ténganlo bien claro, que he hecho ejercicios de este tipo, lo han tenido buenos en general. O sea, darse cuenta que para calcular P hay que al 0,3 periódico sumarle esta distancia que está acá. Bueno, entonces, lo primero entonces que tenemos que hacer, ¿verdad?, es darnos cuenta que puedo calcular AB. ¿Y cómo calculo esta distancia AB? Bueno, la distancia AB se calcula, es el valor absoluto de esta diferencia. ¿Ya? Pero como es el valor absoluto, simplemente voy a restar el mayor con el menor, ¿no? O sea, eso mide AB, la diferencia entre S y S. Que es, bueno, lo puedo transformar a fracción o verlo como decimal. Si lo transformo en fracción, es 3 novenos menos 3 décimos, ¿verdad? Que sería, bueno, acá me conviene, ¿verdad?, simplificarlo mejor. Entonces, al final igual queda 30avos, ¿verdad? Este queda, simplifica por 10, y este por 3. Entonces queda 10 menos 9. Este simplifico por 3, este por 10. O sea, queda un 30avo. Eso sería AB. Entonces, como AB es un 30avo, BC es 3 por un 30avo, que es un décimo. Eso es BC. O sea, este de acá resulta ser un décimo. ¿Mm? Entonces, como teníamos esta condición de acá, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es que P tiene que ser igual a 0,3 periódico, más esta distancia, BC, que la acabo de calcular, ¿verdad?, que es un décimo. Bueno, esto lo podemos hacer con fracciones o como decimales. Y así lo hago como decimal, que es un poco más fácil. 0,3 periódico más 0,1. Que ahí me doy cuenta, eso es 0,333 más 0,1. Entonces, acá no hay ningún problema y queda 0,43 periódico. Porque si lo hubiera hecho como fracción me iba a demorar un poco más, porque tendría que haberme dado cuenta, esto es un tercio, esto es un décimo, haberlo sumado, ¿verdad? Y después haberlo dividido, entonces me demoraba más en llegar.
Entonces era más fácil si se daban cuenta directamente que cuando yo a veces puedo sumar sin ningún problema periódicos con decimales y no es necesario pasar toda fracción, o incluso periódicos con periódicos. El tema es cuando el periodo, la suma de los periodos da mayor que uno, y ahí a veces hay un problema. Y ahí uno tiene que tener cuidado, pero yo puedo hacer esto sin ningún problema. Entonces, por eso era eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con todos los pasos que había que hacer? Sí. ¿Verdad? Calcular la distancia y después para el P, el 0,3 periódico, sumarle esta distancia. Bueno, es una de las cosas que tienen que tener esas habilidades. Ya, sigamos. Este también 4 minutos. Ahí pasó.
Ya, la verdad es que este ejercicio sí, más que difícil era como, bueno, más que medir algo, medía como que uno hiciera como cálculos rápidos para ver, encontrar casos donde no se cumplía eso. ¿Ya? Y esa era básicamente la dificultad. Pero no medía mucho el tema de conocimiento o ingenio incluso. Entonces, la verdad es que en ese sentido era un problema como un poco raro. Había una que sí uno la podía sacar al tiro, que era la 3, pero las otras había que, y además como daban tan pocas restricciones, entonces en general ese tipo de problemas no se pregunta así, o sea, tratan de poner alguna restricción más. Entonces dice que todos son distintos de cero, A mayor que B mayor que C, pero el tema es que pueden tener cualquier signo, entonces según el signo que tengan, al final yo voy a encontrar contraejemplos al problema. ¿Mm? Por ejemplo, la 1 será verdad siempre que A partido por B es mayor que A partido por C. Entonces, una forma de probarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno elige números negativos, a ver si uno elige solamente números negativos, a ver qué pasa. O si elige solamente números positivos. Por ejemplo, yo podría haber elegido A igual menos 3, B igual menos 4, y B y C igual menos 5. Y ver si se cumple eso, ¿no? Menos 3 partido por menos 4 es mayor que menos 3 partido por menos 5. Claro, en ese caso, sí, ¿verdad? Porque 3/4 es mayor que 3/5. Pero si probaba con números negativos, tengo un problema en internet, parece. A ver. Por ejemplo, A igual 5, B igual 4, y C igual a, C igual a 3. Entonces aquí ya 5/4 es mayor que 5/3. Ahí fallaba, ¿verdad? Ahí es falso. Bueno, entonces al final habían varias combinaciones y la habilidad era que ustedes eligieran números y dijeran, ah, bueno, para este caso sí, para este caso no. Entonces esto no siempre es cierto, ¿verdad? Porque 5/4 está dividido por un número más grande, entonces esto es menor. ¿Sí? Bueno, y la 2 era más difícil de probar, y la clave para hacer la 2 era hacer que el C fuera negativo. O sea, elegir, por ejemplo, B partido por A es menor que B partido por C. Que el C fuera negativo porque yo no daba ninguna restricción sobre acá, sobre los números. Entonces, si yo digo, por ejemplo, A5, B4 y C menos 1, ¿ya? Y claramente iba a quedar falso porque esto iba a quedar, ¿verdad? 4/5, 4/5 menor que 4 partido por menos 1. Y eso es falso porque aquí esto es positivo y esto es negativo. No tiene nada que ver. Ya, y la 3 sí era como ya más PSU, como que algo que uno podría ver directamente y decir, ah, bueno, esto sí. Que la 3 era directamente usando propiedades. Porque decía B menos A y B menos C. ¿Eso será menor que 0? Claro, entonces el asunto es que B menos A, como A es mayor que B, esto es negativo, ¿verdad? Pero B menos C, como B es mayor que C, esto es positivo, siempre. ¿Mm? Entonces esto siempre va a ser negativo. Negativo dividido positivo siempre negativo.
Y eso simplemente usando la propiedad, ¿verdad? Claro, que si B sea mayor que B, yo de eso directamente tengo que darme cuenta que B menos A es menor que cero, o que A menos B es mayor que cero. Y si B es mayor que C, entonces directamente me doy cuenta que B menos C es mayor que cero. O sea, esta sí era como más PSU directo. O sea, si uno sabía estas condiciones al tiro, tenía que darse cuenta de que esto era negativo y esto era positivo. Pero acá sí era más difícil porque había que probar números y la 2 era difícil de descartar. Entonces quizá alguien puso 1 y 3 o puso todas. Ya, vamos a seguir. Por eso era como más complicada esa, yo encuentro en ese sentido. Ya, la siguiente, pregunta 10, también, este tiene ya, 4 minutos. Esto tiene como una gracia.
Ah, bien, bien. La mayoría también bien. Pensé que este va a tener más dificultad. Ya. Claro, porque tenía lo difícil de era que no era como la propiedad que habían visto en clase, entonces tenía esa dificultad aparte. Eh, ya. El asunto es que, como acá no podían hacer eso de sumar las inecuaciones o restarlas, porque había multiplicaciones de productos, en el fondo no tenía que pensar en el máximo valor que podía tomar la expresión AB partido por C y en el mínimo valor que podía tomar la expresión B partido por, AB partido por C. Entonces, esto era distinto a lo que habían visto en clase. Entonces, por un lado, ¿verdad? El A está entre menos 10 y menos 5, el B está entre menos 2 y menos 1, y el C está entre 2 y 5. Entonces yo les pregunto A, B partido por C. Entonces uno tiene que pensar en el máximo valor que puede tomar AB partido por C. Entonces, ese va a ser el límite superior y después vamos a ver el inferior. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar AB partido por C? Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando AB es máximo, es el máximo posible, y C es mínimo posible. Esta era una forma de analizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el A B es máximo posible es cuando el A es menos 10 y el B es menos 2. Entonces eso tiene cuando el A es menos 10 y el B es menos 2. Ahí el A por B da 20. El A por B da 20. Ese es el máximo valor dado esto que puede tener A por B. ¿Mm? Esta información, no hay un valor más grande que pueda tener A por B. Claro, y para que esto sea máximo tenemos que dividirlo por el C más chico posible. Entonces, como el C va entre 2 y 5, elegimos el C igual 2. Entonces, en este caso, A por B partido por C, cuando elijo el A menos 10, B menos 2 y C igual a 2, da 20 partido por 2, que es 10. Ese es el valor mayor que puedo tener esta división. Ya, y por otro lado, tenemos el mínimo valor, y eso es cuando AB es mínimo y C es máximo. Ya, y esto cuando ocurre, ¿verdad? Cuando el AB es mínimo, cuando el A es menos 5 y el B es menos 1. Ahí el AB es mínimo, porque en ese caso el AB da 5. ¿Y cuándo es el máximo? Cuando el C es 5. En ese caso, A partido por B, AB partido por C es 5 partido por 5, que es igual a 1. Entonces, por un lado teníamos este que era el valor máximo, y por otro lado este es el valor mínimo del coeficiente. Entonces, está entre 1 y 10. Esa era otra forma de hacer este tipo de problema. Ya, quedan 4 minutos, así que hagamos el otro nomás. ¿Ya? ¿Para qué, ¿Para qué quedarse corto? Si es uno nomás, no. Ya. La pregunta 11 y con eso terminamos. 4 minutos. Este era el taller pasado que no alcancé a corregirla, así que lo vamos a hacer ahora.
Algo pasó, ¿no? Sí, salió el... Ah, perdón. Iba a colocar la pauta y se salió justo. Ah, porque estaba ocupando esa pantalla y me salí y puse algo distinto. Ah, yo pensé que tenía otra pantalla. Eso fue lo que pasó, ¿no? Ya. Bueno, ya vamos a corregirla, disculpen ahí, que justo se salió. Y bueno, es que la verdad es que quería terminar publicándoles la pauta, entonces mm, ya lo vamos a hacer, pero disculpen ahí porque hubo un error ahí con... Quería publicarles al tiro la pauta del ejercicio. Ya, bueno, lo vamos a hacer para terminar. Salí a publicar la pauta para que la empezaran a ver al tiro, pero creo que justo hubo como un cambio de pantalla y se salió Ya, entonces vamos a ver cómo se hace, para terminar el asunto. Compartir. Eh, bueno, igual voy a poner los que faltan después, sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esto es capital, interés simple. Entonces dicen, la tercera parte de un capital se coloca el 9% de interés simple. Entonces, recordemos primero lo siguiente, ¿verdad? Que cuando yo tengo interés simple, el capital final es el capital inicial más la ganancia, ¿ya? Y la ganancia es el capital inicial por la tasa de interés, ¿ya? Porcentual, partido por 100, por el número de periodos. ¿Ya? En este ejercicio, como no hablaban del número de periodos, uno podía asumir que el número de periodos era 1, o sea, era un año en el fondo. ¿Ya? O era un periodo, o era uno, ¿no? Y a ver por qué. El ejercicio decía lo siguiente, decía que nosotros íbamos a tener una ganancia si yo depositaba un tercio del capital, ¿ya? Un tercio del capital al 9% de ganancia, esta es la ganancia de un tercio del capital. Esta es la ganancia de un tercio del capital. ¿Verdad? Por esto mismo, porque dada esta fórmula, ustedes saben que así se calcula la ganancia, es lo que invierto por la tasa de interés por el número de periodos, pero acá vamos a usar que el número de periodos es 1, porque no lo especifica. O sea, esa sería la ganancia de un tercio del capital, porque está invertido al 9%. Luego dice que nosotros debemos invertir 2/3 del capital a una tasa que no sabemos, ¿ya? Y esa, pero ¿para qué? Para que la ganancia total, esta es la ganancia de 2/3 del capital. ¿Ya? Esta es la ganancia de 2/3 del capital y queremos invertirla de tal forma que la ganancia total sea, que dice acá, 11%. Entonces, esa es la ecuación. Esta sería la ganancia capital total. ¿Mm? O sea, la ganancia de un tercio del capital
más la ganancia de 2/3 del capital, quiero que sea igual a esta ganancia total de capital, que es del 11%. Bueno, y ahí tenemos que despejar, según eso tenemos que despejar I, ¿verdad? Entonces acá puedo simplificar capital inicial, y acá trabajar esto, entonces me va a quedar, aquí me va a quedar 3 partido por 100, acá me va a quedar 2/3 por 100, o sea que lo puedo simplificar igual como, esto queda 1 partido por 150, y esto me queda 11 partido por 100. La verdad que era más conveniente multiplicar por 100 al tiro, ¿no? O sea, multiplicar por 100 toda la ecuación, y acá al tiro me quedaba 3, ¿verdad? Acá me quedaba 2/3, y acá me quedaba 11. ¿Sí? Está bien esto, ¿no? Sí, está bien la ecuación. Aquí hay un tema de ese 2/3, está como extraño. No, es que aquí, ¿qué se me fue? Ah, el I. Ya, por eso. Ya, el I. Entonces al final quedaba 2/3 de I es igual a 8. Entonces I quedaba 24 partido por 2, que es 12. Y como el I estaba acá es 12%, porque ese I es porcentaje. O sea, I es 12% de capital. Ese tendría que ser el capital de acá, en lo que invertimos los 2/3, para que la ganancia total sea del 11% del capital inicial. Bueno, igual tiene como cierto sentido, ¿no? Porque es como una especie de, no es como el promedio, pero está como entre medio. A ver, se comprende lo que hicimos, ¿no? O más o menos. Igual es un poco complejo. ¿Mm? Entonces, de nuevo, la idea de este ejercicio era reforzar el concepto de ganancia de un capital invertido. La ganancia de un capital invertido en capital simple es siempre el capital invierto por la tasa de interés por el número de periodos. En este caso el número de periodos era 1, entonces 1/3 del capital invertido por el 9% más 2/3 del capital invertido por un porcentaje que no sé, me tenía que dar el capital total invertido por un 11%. Y ahí lo calculaba. Ya. Es que el año pasado hubo hartas dudas con ese ejercicio. Ya se fueron algunos. Bueno, vamos a quedar ahí. Ah, sí, vamos a ver esto acá. Entonces, no, yo quería terminar esto. No contesten esto, ¿no? Skip. Ya. Entonces, claro, alcanzamos a hacer 11 preguntas solamente. Aunque no sé si la última, bueno, la última varias la contestaron bien porque igual empezaron a hacerlo y sabían cuáles eran las alternativas, pero a mí justo se me salió la pantalla, entonces quizá hubo un problema. Ya, pero esos serían de las 11 que contestamos, así que bien ahí Valentina tuvo casi todas, bien, y ahí también súper bien. Ya, pues, bueno, ¿qué va a pasar ahora? La pauta, que era lo que estaba haciendo justo en ese momento, la voy a subir ahora en este momento, para que ustedes puedan terminar los ejercicios. Y ahora sí que los 9 que faltan los voy a hacer ahora para hacerles un video de inmediato, ¿ya? Para que los puedan revisar, por el tema del ensayo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Que quiera hacer consultas o no? ¿No? Bueno, entonces, que les vaya bien. Éxitos en el ensayo. Chao, profe, que esté bien. Profe, que esté bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Ya.